Cordial saludo, comunidad del Colegio Rufino José Cuervo, institución educativa distrital de la sede B, la sede de los mejores. Hoy es un día súper especial. ¿Por qué? Porque es el día de dar gracias a todos nuestros maestros. Por eso iniciamos esta presentación con esa palabra. Se necesita un gran corazón para ayudar a formar pequeñas mentes. Quiero contarles que es muy importante la labor del maestro en la historia de la humanidad, puesto que ha ayudado en los avances sociales, en los cambios políticos como los que hoy vivimos y han incidido muchísimo en cada uno de nosotros, modificando nuestro protagonismo. Por eso es importante saber cuál ha sido su historia en la humanidad. ¿Quieren saber cómo empezamos? En la Edad Antigua, los griegos llamaban a los maestros paidogogos, que significa que eran sirvientes encargados de acompañar a los niños y en ocasiones instruirlos. Esta tarea era realizada por los esclavos más viejos, pues requería mucha paciencia. Platón fue uno de los más importantes y fue alumno de un griego llamado Sócrates y maestro a su vez de Aristóteles. En la Edad Media las cosas cambiaron un poco. Las órdenes religiosas, es decir, las iglesias, fueron los que se encargaron de la educación. Crearon una escuela que fue la Escuela de Alejandría. Y aquí el maestro tenía la función de orientar a mejorar el ánimo y a instruirlo. Y la pedagogía se convirtió en la conductora de niños formados en la virtud a través de una disciplina que defendía los castigos físicos. Solamente los niños de las familias muy ricas eran quienes tenían derecho de recibir esta educación. Posteriormente, en otra edad importante de nuestra historia de la humanidad, en la Edad Moderna, toda la educación se centró en las humanidades. Se organizaron unos programas educativos y por primera vez se vio la importancia de crear unos espacios físicos como unos edificios porque había que resguardar a los niños de las guerras o de los vicios que habían en la sociedad. Ese fue el pretexto. Con esta reforma, el maestro empezó a tener un papel algo fundamental. El número de escuelas aumentó, pero eran todas de religiosos y estas se dedicaban exclusivamente a enseñar métodos muy rígidos para el alumno, donde él tenía que estar muy calladito y solamente hacer lo que le decían. En esta época, un gran pedagogo, que fue una persona que contribuyó en la educación, llamado Comenio, empezó a generar una ciencia para la educación que se llama la pedagogía y se llamó Bases Pedagógicas del Siglo de las Luces. Hizo una obra muy importante llamada Didáctica Magna. Didáctica quiere decir la forma en que se puede enseñar a un estudiante. Y allí precisamente él empezó a hacer un proceso para empezar a generar cómo era la enseñanza. Cuando fue terminando esta época, esta enseñanza tradicional se enfrentó a algo que era que la enseñanza, el centro de la educación, era en el profesor, él era quien dirigía, organizaba y preparaba todo el saber. Pero también hubo algo importante, y es que la figura de los estudiantes cambió un poco. Él empezó a recibir todo lo que el maestro le decía y era espectador de esa propia educación. Viene una época muy importante para nosotros los maestros. ¿Por qué? Porque se hizo mucho desarrollo para la educación.
Y allí fue cuando se empezó a mirar que la escuela significaba mucho en el progreso social y económico de un país. En estas escuelas se creaban tipos de maestros que en la práctica eran muy dados a las buenas costumbres. Y hubo muchas teorías de esa ciencia de la educación llamada pedagogía, entre los cuales encontramos algunos personajes. Un señor llamado Rousseau, que le apostó a que el docente debía tratar a los niños de acuerdo con su edad y no como se antes se consideraba, que tenía el niño que comportarse como un adulto. Otro pedagogo de nombre Pestalozzi, él decía que el maestro tenía que ser sensible, que tenía que ser bien intencionado, pero habían unas ideas muy fijas. Y él se centró mucho en formar maestros. Posteriormente, otro señor llamado Mahón, él decía que el maestro no era el que sabía, ni el que más sabía, sino aquel que sabiendo lo necesario, tenían ese don de saber enseñar, de saber enseñar a entender, a pensar y a relacionarse. Pero sobre todo, habían unos métodos y unos hábitos de estudio muy importantes por descubrir. Otro pedagogo fue Dewey, quien defendía la enseñanza y donde él decía que ésta debía centrarse en los intereses reales, es decir, en lo que experimentaban los niños y que se les debía dar libertad para que ellos adquirieran esos aprendizajes. Y posteriormente hubo una persona pedagoga, Montessori, quien desarrolló el concepto de autoeducación, es decir, que el niño mismo iba adquiriendo de manera espontánea una educación a través de los sentidos y a partir de ello se construía el conocimiento. Todos ellos coincidieron que lo más importante en esta época era formar muy bien a los maestros y los preparaban mucho, tanto en la cultura, tanto en la pedagogía, y que debían conocer muy bien lo que iban a generar de aprendizajes y tener en cuenta la edad de los niños, buscar todas las estrategias para que pudieran dar la mejor enseñanza. Y ellos iban en contra de la, digamos, enseñanza tradicional que antes se daba. Ahora llegamos a nuestro siglo XXI, es decir, la época de todos nosotros, en la que estudiantes, maestros, estamos en un mundo diferente. Por eso, esta época exige de nosotros los maestros algo nuevo. El docente del siglo XXI tiene que ser súper, 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 súper cultural, tiene que ser creativo, tiene que saber manejar la información, tiene que saber muy bien cómo crear esos ambientes para que los niños puedan aprender y tiene que ser mucho más flexible. Por eso el rol del docente en esta época, que es el siglo XXI, está centrada en que sean capaces de generar tareas o situaciones para que los niños resuelvan problemas y para que apliquen lo que conocen y los niños se conviertan en los grandes actores de esta época. A continuación, quiero mostrarles algo de las características del maestro del siglo XXI. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La la la.
Por eso, hoy es importante que les demos gracias a todos nuestros maestros, especial a nuestros maestros de la CDB, la sede de los mejores, y hoy de los mejores maestros. Me enseñaron a sumar ilusiones, amigos y esfuerzos. Me enseñaron a restar enemigos, miedos y desconfianza. Me enseñaron a multiplicar experiencias, esperanza y sueños. Me enseñaron a dividir para compartir entre todos. Me enseñaron a leer cartas de amor, Periódicos. historias para mis nietas Me enseñaron a escribir novelas. poemas, y la lista de la compra. Me enseñaron a hacer ecuaciones. comentarios de texto. Y barquitos de papel. me enseñaron a ver los colores del mundo, Aprendí a sentirme valioso. A respetar a los demás. Y a ser mejor persona. Aprendí a defender mis derechos. Que con esfuerzo todo es posible. Y que debemos tener las mismas oportunidades. Aprendí a usar el verde. y el azul, y el amarillo. Y que ser diferente significa ser igual. Aprendí en la de todos. Y todas. Y para todos. Y para todas. Gracias al de lengua por enseñarme a sumar versos. Al de física por enseñarme a sentir la química. Y al de latín, porque vini, vidi, vinci. Gracias al de tecnología por tanto semper y entusiasmo. A la de filosofía por la lógica de la vida. Y al de mates por llegar al infinito. Thanks to my English teacher, who opened the borders of my life. Gracias a la de francés porque mi novia es francesa. Y al de música por marcarme el compás. Gracias a la de naturales por poner su corazón. A la de economía por educarme en valores. Y a la educación física por animarme hasta la meta. A la orientadora por indicarme el camino. A la de dibujo por ilustrarme el futuro. Y gracias a mi maestra por enseñarme a ser maestra. Gracias, mamá. Gracias, padre. Por haber confiado en la escuela pública Para nuestra educación. Gracias al de historia por contarme cómo se luchó. Para poder seguir luchando. En honor a nuestros maestros, orientadora, educadora especial y a nuestra rectora del Colegio Rufino José Cuervos. Gracias, maestros. Gracias, maestras, por toda esa gran labor. Feliz Día del Maestro.